Bendiciones, hermanos, de nuevo estamos con ustedes y nos da mucha alegría que podamos estar juntos. Ya vimos la primera lección sobre la membresía. Hoy vamos a ver este tema, le he titulado Conceptos bíblicos de lo que es una iglesia. En un mundo como el que vivimos necesitamos entender bíblicamente qué es una iglesia. Porque muchas veces lo que sucede es que la gente toma la iglesia como un club social, como un club deportivo, que me gusta el deporte y entonces voy a verlo. Pero la iglesia es mucho más que eso. Así que voy a leer Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16, que dice de la siguiente manera. Efesios capítulo 4, dice: de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, eso es importante. Incluso el verso 15 dice: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, aquí lo que empezamos a ver es cómo funciona la iglesia. Incluso si yo leo desde el verso 10, encuentro algunas otras, o un poco más entiendo el contexto de lo que estamos leyendo. Y el 10 dice: y el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí está hablando de la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, la cabeza de la iglesia, de quien todo el cuerpo, el cuerpo aquí sino no iglesia, estando bien ajustados y unidos por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, producen el crecimiento del cuerpo, el énfasis en la palabra cuerpo, para su propia edificación en amor. Entonces es importante entender esto, porque este verso nos está dando los conceptos correctos de lo que es una iglesia. Así que la iglesia no podemos verla simplemente como un club social o como un lugar donde yo decido congregarme o cuando quiero voy. Así que observaremos hoy esos conceptos bíblicos que nos ayudan a comprender el propósito de por qué Cristo ha formado la iglesia y por qué dio su vida por ella. Y lo primero que quiero que veamos es puntualmente que la iglesia no es un club. Es decir, no podemos verlo así. La sociedad eso cree que es una institución no lucrativa de beneficencia, cree que es una asociación de voluntarios como existe en mi país. En mi país, en Guatemala, hay bomberos voluntarios. Nadie les paga nada, ellos dan su tiempo libre para servir. Entonces piden ayuda, no hay un sueldo para ellos, pero es una asociación de voluntarios. Otros la ven como un proveedor que está ayudando y dando dinero. Y aunque todo eso es cierto, que la iglesia está llena en su mayoría de gente voluntaria y que también ayuda, eso no es la iglesia. No necesariamente es una sociedad de voluntarios, es la iglesia de Cristo. Algunos creen que la iglesia es un asunto que el gobierno autorizó, y por eso hoy muchos creen que cuando el gobierno prohíbe hacer algo, la iglesia también debe acatar eso, porque el gobierno lo autorizó. Y lo que el gobierno autorizó fue un beneficio, pero el gobierno no puede autorizar algo que Dios ha hecho. Como que el gobierno prohibiera que los hombres y las mujeres, es decir, hombre con mujer, se casaran. No lo puede prohibir, y si lo prohíbe no lo aceptaríamos, porque no lo estableció Dios. La iglesia existe, entonces hay que decirlo, por la autoridad y la voluntad de Dios. Dicho de otra manera, la iglesia existe por autoridad de la Escritura y voluntad de Dios plasmado en la Escritura.
Cristo es la fuente de esa autoridad. Por eso el texto que estamos leyendo nos dice claramente que Él es la cabeza del cuerpo, Él es la autoridad de la iglesia, y tenemos que verlo así. Y Él es la autoridad, es la fuente de la autoridad final de la iglesia y la única autoridad. Y Él está sobre toda autoridad. Nosotros tenemos que ver esto desde esta perspectiva. Con esta pandemia de este 2020, las iglesias han estado cerradas por varios meses. Y la gente quiere que la iglesia se comporte como un cine o que se comporte como un estadio de fútbol, y dice, sí, pero todo estaba cerrado. Pero ojo con esto, es que el punto que la gente no entiende es que quien ha puesto al gobierno como autoridad es Dios, pero nunca le dio una autoridad total. El gobierno tiene una autoridad total incluso para decir, hasta ese punto llega la autoridad del gobierno, quién muere por un delito, y esa autoridad ha sido puesta por Dios. Pero jamás le dio autoridad Dios al gobierno para que se metiera con los niños y les dijera a los padres qué tienen que hacer sus hijos en cuanto a aspectos como: a qué edad me divorcio de mis padres, a qué edad me voy de la casa, ahora a qué edad decido qué sexo soy. El gobierno no tiene esa autoridad, como tampoco tiene la autoridad de poder cerrar una iglesia. Puede que tenga la autoridad de poder cerrar un edificio. Por eso, en lugares donde se entiende la autoridad del gobierno y hasta dónde llega, y la autoridad de la iglesia, como hoy por hoy en países musulmanes como Irán e Irak, o como la China, hay una iglesia subterránea de millones de gentes que todos los días que se congregan, ellos exponen su vida. ¿Por qué? Porque entienden que la iglesia no es un club, no es una sociedad anónima, no es un organismo que el gobierno, o una organización, perdón, que el gobierno haya autorizado. Es la autoridad, la única autoridad de la iglesia es Cristo. Por supuesto que la iglesia también entiende que no va a juzgar a alguien, que no va a extender carta de divorcio, que no... Hay muchas cosas que la iglesia entiende en cuanto a eso. Entonces, por ejemplo, entrando quería aclarar ese primer punto, que los conceptos erróneos, pero la iglesia, para decirlo ya en el primer concepto, la iglesia se convierte en una servidora de Jesús. Por supuesto, con propósitos muy definidos. También el gobierno es servidor de Dios, como los países lo han sido, digamos, aquel rey Nabucodonosor y la gran Babilonia que el Señor le permitió construir y que le dio la inteligencia para hacerlo. Fue la Babilonia que también llevó juicios sobre los asirios por haber llevado cautivo a Israel, que a su vez también Dios lo permitió. Así que son servidores del Señor. De la misma manera, la iglesia es un servidor de Dios en la tierra. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuál es el servicio que la iglesia, o que Dios ha puesto a la iglesia como servidor de Él? La autoridad que tiene la iglesia es la autoridad del mensaje de la palabra, del mensaje del evangelio. Dicho de otra manera, la iglesia debe tener mucho respeto y mucho cuidado, es decir, y esto empieza desde los ministros hasta los líderes y la congregación, qué va a predicar. Y lo único que la iglesia debe hacer es decir lo que la Biblia dice. El problema es que muchas veces se está diciendo lo que la Biblia no dice, pero la iglesia de Cristo siempre se ha mantenido, nunca ha sido perfecta, pero siempre se ha mantenido predicando el mensaje del evangelio, y su mensaje siempre ha sido cristocéntrico. Así que la iglesia tiene esa autoridad, pero también la iglesia tiene la autoridad, y escuchen esto, es la única que tiene la autoridad en la tierra de decir quién es un creyente y quién no, quién es un nacido de nuevo y quién no. Pero yo no quiero que me malinterpreten con esto. No es una persona en la iglesia, porque si fuera cualquier persona, cualquier creyente puede decir que este es cristiano o no, o cualquier pastor puede decir que este es nacido de nuevo, como se hace hoy. Hoy estamos más de lado que los pastores le dicen a la gente: usted es nacido de nuevo. Y ya con eso la gente cree que es nacida de nuevo y lleva 30 años viviendo sin ningún fundamento escritural, pero como un día levantó la mano y dijo: yo acepto a Cristo, cree que entonces ahora es nacido de nuevo. Pero en la iglesia en conjunto es como decir:
para ilustrarlo. Es como que se reuniera el papá, la mamá, los hijos que ya son mayores de edad, 20 años en adelante, y se reúnen para decidir qué van a hacer por decirles algo, con el abuelo, ¿verdad? Que está muy enfermo y tienen que decidir qué hacen, si lo hospitalizan o si lo llevan a otro lugar. Se reúnen juntos para tomar esa decisión. De la misma manera es la iglesia en conjunto, después de haber conocido a una persona por 3, 4 meses, un año, decir realmente esa persona niega su testimonio de fe con su manera de vivir. Así que la iglesia, ojo con esto, la iglesia está autorizada para ello. Por eso es que la iglesia, y lo veremos más adelante detalladamente, la iglesia tiene la autoridad de parte de Dios de expulsar a aquellos que se dicen creyentes y no lo son, y se les llama al arrepentimiento. Ahora, esto nos lleva a situaciones más comprometedoras, porque como la iglesia tiene esa autoridad, por eso la iglesia no puede casar gente que ya está casada o gente que es homosexual y quiere casarse con alguien de su propio sexo, porque la iglesia no tiene esa autoridad. Y eso puede hacer que lleve reprimendas o situaciones más difíciles del gobierno, pero siempre la iglesia ha vivido así, siempre la iglesia se ha enfrentado a las leyes de los países y de su tiempo que están en contra de la ley de Dios. Así que el cristiano, la iglesia formada por nacidos de nuevo por cristianos, tiene la autoridad para predicar la palabra y tiene la autoridad para autorizar quién es un miembro de la iglesia y quién no es. Así que el cristiano no puede asistir a una iglesia sin unirse a ella. Y eso es parte de decir, no es creyente. Y al decir eso, puntualmente, insisto, ¿verdad? Es algo grupal y que se hace también poniéndolo en oración delante del Señor, porque la mejor manera de trabajar con la gente que no entienden esto es que comprendan que si no se arrepienten, entonces pasarán su vida lejos de Dios en la eternidad. Por eso Pablo dijo, cuando un miembro del cuerpo se duele, todo se duele, porque está hablando de ser miembros. Es decir, un miembro está enfermo, todos se enferman. Un miembro está triunfando, todos están contentos con él. Un miembro está evangelizando y está siendo librado, como le pasaba a Pablo, de tantas amenazas de muerte. La iglesia está contenta. Cuando Pedro estaba preso, toda la iglesia de Jerusalén estaba en sus casas orando. ¿Por qué? Porque había un miembro que se estaba doliendo. Y Pedro, era el que estaba doliendo, pero la iglesia oraba. Ahora sucede lo contrario, los creyentes ni cuenta se dan de los problemas que están pasando, somos pocos los que nos damos cuenta, y la gente está en sus viajes, en sus metas. Entonces, en conclusión, la iglesia es una servidora de Dios, es un concepto correcto, entendámoslo. La iglesia es un servidor de Dios. El tercer concepto es que la iglesia tiene la autoridad para el discipulado. ¿A qué me refiero? Nosotros vemos a gente en ámbitos deportivos agarrando a los niños a los 6 años y enseñándoles a desarrollar su talento del golf, del soccer, del básquetbol, y los llevan a los 12, 13, 14, 18 años a desarrollarlos a profesionales y en algunos casos hombres o mujeres sobresalientes en el deporte, y nada de eso está malo. Pero la iglesia es la única que tiene la autoridad de Dios para ser discípulos de Cristo. Porque lo primero que tenemos que entender es que un discípulo de Cristo, un verdadero discípulo de Cristo, podrá ser discípulo de Cristo. Pero uno que no es discípulo de Cristo, sino que es a la manera de un fariseo, que eran ciegos, les dijo Jesús, ¿por qué no escuchéis la doctrina de los fariseos? Les dijo Jesús a sus discípulos, y ellos dijeron, pero no entendieron, y Jesús les dijo, porque ellos son ciegos guiando a ciegos. Así que la iglesia tiene esa autoridad, la autoridad para confirmar y moldear al creyente. ¿Cómo así? Eso hay que explicarlo. Porque la única manera, lo único que la iglesia debe hacer, el liderazgo, ya sea las ancianas enseñando a las más jóvenes, ya sean las jóvenes enseñando a las más pequeñas, ya sea los varones haciendo discípulos, es a través de la palabra. Pero si yo pretendo discipular para implementar mi conocimiento o para
para poner en esa persona un discípulo mío y no de Cristo, me he salido de la palabra. Así que insisto, la iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia es aquella que tiene la autoridad para agarrar a alguien y discipularlo de la manera en que Jesús lo dice en Mateo capítulo 28, versículo 18. Toda autoridad me ha sido dada. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa autoridad la tiene la iglesia de ir y hacer discípulos en todas partes donde estén. No debemos de pensar los que estamos en Dallas, entonces me voy a ir a Canadá a hacer discípulos, me voy a ir al África a hacer discípulos. Porque lo primero que hay que hacer es hacer discípulos en Jerusalén. Jesús se los había dicho, vayan primero a Jerusalén. Entonces tenemos que trabajar donde estamos y no como algunos creen que ahora que me cambie de lugar, ahí sí lo voy a hacer. Y el asunto no es así. Pero también la iglesia tiene el poder y la autoridad, porque les recuerdo, estamos insistiendo en los conceptos bíblicos de qué es una iglesia. Ya vimos que una iglesia es servidora de Jesús, ya vimos que una iglesia tiene la autoridad para ser discípulos y en esa autoridad incluye las llaves del reino. Ahora, voy a leer ese texto porque algunas veces cuando se habla de esto, parece que causara un cortocircuito en la gente que está escuchando. Y algunas veces lo acusan a uno de falta de amor, o otros más atrevidos dicen que si Dios es amor, ¿por qué hace esas cosas? Mateo capítulo 16, y también está en Mateo 18, pero Mateo 16 dice lo siguiente, 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, ¿qué estaba pasando? Bueno, esto viene del verso 15, que Jesús preguntó y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro contesta y dijo, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En esa declaración, es una declaración de fe. Pablo está dando una declaración de fe. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Entonces Jesús le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Entonces Jesús responde y con la autoridad que Jesús tiene, le dice a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le está diciendo? Jesús está autorizando la confesión de fe de Pedro. Y entonces el siguiente versículo dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo el principal, la piedra principal. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y qué está diciendo Jesús? Es decir, sobre esa confesión verdadera, yo edificaré mi iglesia y yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será desatado en los cielos, y lo que desates en los cielos será desatado, la tierra será desatada en los cielos. Hoy se ha abusado de ese texto, porque muchos se pueden atar y demonios y atar maldiciones o a desatar bendiciones y a desatar esto y aquello, pero el texto para nada, está muy lejos de decir eso. Esto era una expresión rabínica, donde los rabinos la utilizaban. Para ellos atar y desatar significaba solo una cosa, y era desatar la palabra sobre la gente que ellos iban a condenar por esto y aquello, o atar esa condenación en ellos. Así que el rabino llamaba a un hombre y le decía, sabemos que tú no estás cumpliendo la ley, y como no estás cumpliendo la ley, nosotros vamos a atar sobre ti, vamos no en el sentido espiritual, sino que vamos a prohibirte hacer tal cosa, o te vamos a expulsar de la sinagoga, te vamos a atar y no puedas entrar a la sinagoga, te vamos a desatar y te vamos a habilitar para que tú puedas ser servidor, porque también era del otro lado, eres un hombre generoso, eres un hombre
santo, así que vamos a desatar sobre ti, vamos a darte la libertad para que tú también puedas abrir y enviarte a abrir una sinagoga en otro lugar. Para dar esos ejemplos, ¿verdad? Una era un juicio donde le prohibían entrar a la sinagoga, lo expulsaban de la sinagoga, y la otra era, y no era el único ejemplo, y la otra era una bendición, de poder decir, vaya, ve como anciano con otros y abrirán una sinagoga en tal lugar. O podía ser hecho de desatarle, que era erróneo, desatarle, darle la libertad al hombre que estaba pidiendo carta de divorcio de su esposa, y ellos se lo daban. El concepto era ese, o prohibir algo o permitirle algo. Entonces lo que está sucediendo aquí es que en el contexto es que la iglesia tiene la autoridad para el discipulado, en el sentido de que la iglesia tiene la autoridad para decir, esta confesión de este hermano es correcta porque su vida demuestra que él cree en Cristo. Porque ustedes lo sabrán, mis amados hermanos, que es muy fácil decir, yo soy cristiano. Pero vivir como cristiano es algo bíblico, es una obra del Espíritu Santo. Él pone el querer y el hacer de santificarnos, de guardar, perseverar hasta la venida del Señor Jesucristo o hasta nuestra muerte. Y eso debemos entenderlo de esa manera. Así que el tercer concepto correcto de lo que implica ser una iglesia, lo que es una iglesia, es que la iglesia la autoridad para hacer discípulos, y esto comienza con esa confesión de fe, de desatar, de decir, sí, verdaderamente permitir que siga, porque él verdaderamente es la iglesia. Y más adelante vamos a ver el altar, o cómo prohibirle a alguien que regrese a la iglesia, o en el sentido de que no que regrese, sino que no participe en la iglesia. El cuarto concepto correcto de lo que es una iglesia es que la iglesia es una familia. Y nosotros también lo podemos ver claramente en la Biblia, porque cuando nosotros empezamos a leer Efesios, nos encontramos que en Efesios, desde el capítulo 1, se menciona a la iglesia como el cuerpo de Cristo, como la iglesia, como una familia, como un templo santo, como un cuerpo que va creciendo. Jesús les dijo que la iglesia era como una vid en Juan 15. Entonces tenemos en Juan 10, Jesús dijo que su cuerpo, su familia era como un rebaño. Así que tenemos varias figuras o imágenes retóricas o ilustraciones, a veces es la palabra más sencilla para explicarlo, ilustraciones que se compara a la iglesia con una familia, o con un rebaño, o con un cuerpo, o con un edificio, o con un templo santo. Y la iglesia es eso, es una familia, y cada una de las ilustraciones que utiliza el Espíritu Santo, un edificio está unido, no puede estar separado, nos habla puntualmente de eso. Una familia tiene esa comunión, esa cercanía única. Una vid, no cualquier rama que se quita de la vid muere, tiene que estar injertada en la vid para hacer. Un rebaño tiene un pastor, y ese rebaño solo sigue a su pastor, y eso nos está diciendo la iglesia de Cristo. Es una familia, o es un rebaño que solo a Cristo seguirá, que solo su voz oirá. ¿Y cuál es la voz de Cristo? La voz del Evangelio. Y un cuerpo funciona, aunque son muchos miembros, funciona como una máquina, por decirlo de alguna manera. Funciona como un cuerpo. Mientras estoy hablando, mi corazón está moviéndose en el sístole y en el diástole, y está enviando la sangre, está irrigando todo mi cuerpo con la sangre, y ese cuerpo está viajando por las venas, a través de las venas a todo mi cuerpo, lleva la sangre al cerebro y a todo mi cuerpo, y está llevando en la sangre dos cosas. Está llevando en la sangre los nutrientes a mis células, y el oxígeno también a mis células. Y así que de esa manera vuelve a hacerse constantemente esa tarea. Y uno se levanta, te vas al trabajo, comes, te descansas, duermes, haces deporte, y el corazón está trabajando. Por decirlo de alguna manera, es el motor más importante de todo el cuerpo, y que está haciendo ese trabajo, funcionando como un cuerpo. Insisto, es un músculo, es un órgano que tiene acompañado de otros miembros, como las venas, como los glóbulos rojos, como los glóbulos blancos, como las células, y algunos otros que intervienen en todo ese proceso. Pero es puntualmente la ilustración que nos está dando
la Biblia de lo que es la iglesia como una familia, como un rebaño, como una vid. De hecho, nosotros tenemos que entender que la iglesia también es, y eso ya no es una ilustración que está en la Biblia, sino que es una manera de verlo. La iglesia es como una embajada. Y la embajada, y esto tiene que ver con lo que decíamos anteriormente, y la embajada lo que hace es que una embajada de Estados Unidos en Rusia representa al gobierno de Estados Unidos, pero también está para cuidar a sus ciudadanos en esa nación. Entonces, cuando un ciudadano, por ejemplo, pierde su pasaporte en Rusia, lo que hace es que va a la embajada de Estados Unidos en aquel país, vamos a suponer que está en Moscú, va a Moscú, y ahí se identifica, bueno, yo estoy aquí, soy americano y pedí mi pasaporte. La embajada lo lleva a algún lugar, le toma sus huellas, su nombre e investiga. Y ya con las huellas aparece la persona. Entonces la embajada ahora agarra un pasaporte, obviamente un costo, y le restituye el pasaporte. ¿Qué está diciendo la embajada? Está certificando que ese hombre verdaderamente es estadounidense, es ciudadano de los Estados Unidos. Es puntualmente lo que hace la iglesia con los verdaderos cristianos. Pero la iglesia está también para identificar a los falsos cristianos. ¿Qué pasaría si el mismo ejemplo llega a alguien que aunque tiene los ojos claros, es blanco, el pelo rubio y dice yo soy americano y habla un inglés como en América y qué sucede cuando lo investigan y no aparece? La misma embajada va a testificar que él no es ciudadano americano. Y si sigue insistiendo, lo pueden meter hasta preso por falsificar lo que está diciendo. El problema es que cuando la iglesia actúa en función de la autoridad que le han dado, decir usted no es cristiano, la gente se enoja y empieza a hablar mal, pero es la autoridad de la iglesia. Así que la iglesia es la representante del cielo, es decir, certifica en la tierra quién es ciudadano del reino de Dios. ¿Y cómo lo hace? A través de la palabra. Ese es el punto que nosotros tenemos que entender. Es un reconocimiento oficial hacia un creyente de que él es o no, bueno, en este caso hacia un creyente, que él es verdaderamente un hijo de Dios. Y para ello no quiero pasar por alto este texto que creo que nos va a ayudar mucho en Filipenses capítulo 3, versículo 20, que dice de la siguiente manera: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Así que la Biblia afirma en muchos pasajes que nosotros tenemos esa ciudadanía, que esa ciudadanía está en los cielos, pero aquí en la tierra está esa embajada. Entonces, hablando de eso, nosotros tenemos que verlo con claridad, y voy a pararme de nuevo. Vamos a suponer que voy a tratar de dibujar, yo no soy muy bueno para dibujar, pero tratar de dibujar una nube para decir aquí está el cielo. Y aquí en la tierra, vamos a suponer que este círculo es la tierra. Nosotros nos encontramos que este punto que ve ustedes aquí, si es que lo logran ver, es como representando, estoy ilustrando a la iglesia. Entonces empiezan muchos a venir a las diferentes iglesias, y el cielo solo tiene una embajada, no tiene un lugar geográfico, no hay un lugar específico, ya no es Israel, ya no está ahí más el reino de Dios, está en los corazones de los hombres, y está donde hay diferentes grupos, sean algunos 20 personas o en otros 20,000 que son la iglesia de Cristo. Entonces esos tienen la responsabilidad de autorizar, de decir juntos, este hermano que dice ser cristiano, nosotros no lo reconocemos como cristiano. Ha estado con nosotros por 6 meses y su testimonio es lamentable. No puede comprometerse con Dios, su vida como padre o esposo es una vergüenza, su vida como ciudadano también tiene mucho que desear, así que no podemos reconocerlo
como ciudadano del cielo. Estamos hablando de salvación, estamos hablando de ir al cielo. Esa misma iglesia también puede autorizar y decir, sí, él tiene un pasaporte en los cielos, en el sentido de una ilustración, ¿verdad? Así que su vida nos da testimonio y nos bendice, es un regalo para la iglesia, y eso creemos que es importante, y por eso, con la autoridad que el Señor nos ha dado, como se hace con el matrimonio, declaramos que esta pareja son ahora un matrimonio. Es decir, es la misma autoridad, porque al final, pues solo como un ejemplo, el matrimonio fue instituido por Dios. Por eso es que entendemos que forman un nuevo hogar. Así que la iglesia es una embajada que representa al cielo y a los ciudadanos de su reino, que son todos los cristianos. La iglesia es un refugio para los creyentes, y eso es importante entenderlo y que tú lo entiendas, que la iglesia es un refugio para ti. Si eres creyente, amarás a la iglesia. El que ama a Dios tiene que amar a la iglesia, y el que ama a la iglesia tiene que amar a Dios. Ahí es donde entendemos cuando Juan dice, el que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano que ve. ¿Qué está diciendo Pablo? No ama a la iglesia. Él no ha nacido de Dios, porque nadie puede decir que ama a Dios que no ve pero no ama a su hermano que ve. Así que nosotros hemos hoy hemos logrado llegar a ver 4 conceptos de lo que es la iglesia de Cristo, y nos quedarán otros 5 para analizar en el próximo tema. Y siempre la pregunta que van a darte, que el facilitador va a dar, es una sola, y la pregunta de aplicación es: ¿puedes describir con tus propias palabras cuál es cada uno de los 9 conceptos bíblicos que señalan lo que es una iglesia? Puedes empezar ya con esos 4, y espero, amados hermanos, que ustedes estén aprendiendo y que estudien en su casa, que vayan y repasen lo que les estamos enseñando. Bendiciones a todos.